¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos una vez más reunidos para tener una sesión más de nuestro aprendizaje de náhuatl. Eh, He tenido varias observaciones, varias dudas. Me han preguntado sobre la pronunciación de ciertas palabras, cuando es plural, cuando es singular, que si es una persona, si son varias personas, dependiendo del contexto, de lo que estemos hablando, en fin, es la pronunciación es muy es muy difícil para el que está aprendiendo a hablar o a estudiar lo que es náhuatl. Eh, lo que les comentaba es que debemos de practicar una y otra vez en casa para que en mi caso o en el caso de alguien que habla náhuatl, que es nahuablante, eh, no se dé cuenta que tú estás aprendiendo náhuatl, así como lo hace un inglés, un alemán, que dice, ah, no, pues este apenas está iniciando a aprender el idioma. Eh, lo que sí quiero hacer hincapié es que yo les estoy enseñando a pronunciar. Eh, lo de la escritura lo vamos a ver más adelante, pero el, quiero que vean el poder que tiene el saber pronunciar las palabras, porque así tú puedes traducir un texto completo si es que empiezas a pronunciar las palabras. Eh, yo lo he hecho ahorita en Facebook. Frases de San Luis Potosí, de Hidalgo, que he observado en las redes sociales. Yo los he de cierta manera analizado y traducido. Y bueno, ahorita voy a pronunciar palabras que ya he usado en mis grabaciones anteriores. Reitero, es muy importante el saber pronunciar, porque ya para las personas con náhuatl en nivel avanzado, eh, hay palabras o pronunciaciones que pueden parecer trabalenguas. Por ejemplo, en un grupo de WhatsApp que logré ingresar, eh, algo que les decía, por ejemplo, es cuando tú tratas de imitar la pronunciación de alguien, simplemente, bueno, yo digo, eh, Nechtentahtamachigua, o sea que me arremedes la pronunciación, Nechtentahtamachigua. Imagínate pronunciar una palabra así, inclusive hay palabras más complicadas. Vuelvo a repetir esta por sílaba para que puedan pronunciarla y practicarla en casa. Nech, ten, tahtama, chiwa. Nech, ten, tahtama, chiwa. Va otra vez. Nech, ten, tahtama, chiwa. Nech, ten, tahtama, chiwa. Y si le adiciono más palabras, por ejemplo, déjeme pensar, eh, um, tan nimitzontentajtamachiwa, tan nimitzontentajtamachiwa, se alarga y se vuelve más complicada. Aquí lo que estoy diciendo, bueno, le estoy preguntando a una persona mayor, si la remedo, ¿qué pasa o qué efecto tiene si la remedo?
Tanimitzonten Tahtamachiwa. Imagínense si vamos enlazando y enlazando, formando enunciados, se vuelve más complejo. Entonces lo que yo quiero es eh, enseñarles a pronunciar lo más básico para que a medida que vayamos avanzando, esto se vuelva más armónico y se vuelva menos complicado. Eh, Esto ya se los había mostrado en sesiones anteriores. Eh, Estaré barriendo tiempo futuro continuo. Ya habíamos dicho que puede ser neja nitashpantos o simplemente nitashpantos. El neja le da un sentido de... es repetitivo, o neja nitashpantos. Lo pronunciamos como neja, 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 ni tashpantos, ni tashpantos. Si nos damos cuenta, lleva acento en la tercera sílaba. Ni tashpantos, ni tashpantos. Entonces la pronunciación se vuelve más natural. Neja ni tashpantos. Otra vez, de manera corrida, es neja ni tashpantos. Neja ni tashpantos. Neja ni tashpantos. Quiero que vean cómo fluye la pronunciación de manera natural y sin presionarte. Tacotonic, cuando la neblina se esparció o el cielo se limpió. Aquí lleva implícito el cotonic, se rompió, se rompió, se rompió. Bueno, entonces es tacotonic, 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 tacotonic. Aquí lleva el acento en la tercera sílaba. Tacotonic, tacotonic. Volvemos a repetir, aunque nos tardemos. Tacotonic, tacotonic, tacotonic. Tacotontoc, que se está esparciendo la neblina o que se está limpiando el cielo. Tacotontoc, tacotontoc. Igual, la mayor fuerza, el acento lo tenemos en la tercera sílaba, que es tacotontoc. Tacotontoc, tacotontoc. Reitero, ustedes practiquen en casa, observen bien cómo muevo la boca para que traten de sacar desde el fondo esos sonidos. Tonal, tonal. Lleva acento en la primera sílaba. Tonal, tonal, tonal. Y si decimos tonatoc, que está haciendo calor o que está haciendo sí, que está haciendo calor. Tonatoc, tonatoc. Lleva acento en la segunda sílaba. Tonatoc, tonatoc, tonatoc. En el caso de la neblina, que es mishti, mishti,
ti. Lleva mayor fuerza en la primera sílaba, que es mishti, 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 mishti. En este caso la palabra mishti lleva dos acentos si lo llegan a escuchar. Mishti. Pero el último acento es para cortar de golpe. Mishti, mishti, mishti. Y para decir está nublado, mishta, igual, mishta. Yo le daría mayor prioridad a la última acentuación, que es mishti, que es donde cortamos y pronunciamos, le damos más fuerza. Mishti, y de igual manera mishta, que es el que le da como el sentido, la fuerza o el valor de la palabra. Mishta, mishta, mishta. Vamos con otra palabra que es mishteintok. Mishteintok, 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 mishteintok. Igual en tok pronunciamos con mayor fuerza para cortar. Mishteintok, mishteintok, mishteintok. Mishkiutok, que es cuando está lloviznando pero con neblina. Mishkiutok, 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 mishkiutok. En el caso de frío, que es sesek, pronunciamos sesek. Aquí sí el acento o la mayor fuerza lo lleva en la segunda sílaba, que es sesek, sesek, sesek. Hielo, que es sekti, sekti, sekti. Igual aquí digamos que lleva dos acentos, en la primera y en la segunda. En la segunda es para cortar, sekti, pero ponemos más énfasis en la segunda sílaba, sekti, sekti. Taseseya, taseseya, taseseya. El acento lo pronunciamos, la acentuación la lleva en la cuarta sílaba. Taseseya, taseseya, taseseya. Sektok, que está cayendo hielo. Sektok, 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 sektok. Como tacomontok. Tacomontok es que está retumbando o que está haciendo mucho ruido, que está retumbando. Tacomontok, 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 que está retumbando. Esa no la he pronunciado en sesiones anteriores, pero es tacomontok, está retumbando.
y Kuhsek, que es el hielo que queda colgado en los árboles o en los postes, que lo diferenciamos del, del secti, el hielo que cae a nivel de piso o en la tierra. Entonces, Kuhsek. Aquí le es Kuhsek. Eh, es más importante la acentuación en la primera sílaba. Kuh, Kuhsek, Kuhsek. Kuh, como Q, Kuhsek, Kuhsek, Kuhsek. Por ejemplo, si yo trato de usar estas palabras de manera natural, puedo decir eh, eh, Ashkan Mishteintok Wanekeman Wetixekti. Que estoy diciendo que hoy está, hoy está lloviznando, pero, pero hace días o hace tiempo estaba cayendo hielo. Ashkan Mishteintok Wanekeman Westoyasekti. Quiero que vean la importancia de saber pronunciar para que cuando tú hables naturalmente no haya que nadie se dé cuenta que estás aprendiendo de cierta manera. Otras palabras, va a ser una sesión quizá larga y quizá a algunos les aburra, pero para los que les está apasionando el aprender y el pronunciar, les va a parecer interesante. Eh, Otras palabras que quiero pronunciar, que no las voy a mostrar para que de cierta manera los obligue a ver los videos que he subido a mi canal. No por obligarlos, sino que para que ustedes le den seguimiento a las sesiones de aprendizaje. Pero bueno, eh, otras palabras que he comentado es tesiutok, tesiutok, que está cayendo granizo. Tesiutok, 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 tesiutok. Aquí voy a recalcar algo importante. Quiero que vean la importancia de saber pronunciar para que tú puedas diferenciar cuando escuches las palabras. Por ejemplo, en este caso, tesiutok, te de tet, siutok, tesiutok. Está cayendo granizo. Saber diferenciar el tesiutok de tisiutok. Tisiutok, que estás cansado. Va otra vez. Tesiutok es te de tet. Tesiutok. A diferencia del tisiutok. Tisiutok, que estás cansado. Otra palabra es kiutok, que está lloviendo. Kiu de kiwit y el tok. Kiutok, kiutok, kiu de kiwit y tok. Kiutok, kiutok, kiutok. Está lloviendo. Tasesella. Tasesella. Tasesella.
sella, tasesella, tasesella. Tal vez me vea chistoso separando sílabas y todo eso, pero quiero que identifiquen bien sílaba por sílaba cómo es que la llevo a pronunciar. Y disculpen si hago muecas, pero eh, ando un poco desvelado. Tasesella, tasesella, tasesella. Tasesella es cuando decimos hace frío, o igual lo podemos decir de otra manera. Tasesestok. Tasesestok es más como futuro continuo. Está haciendo frío. Tasesestok. Ta se sestok. Tasesestok. Ta se sestok. Tasesestok. Mishta, que está nublado. Mish de mishti y ta. Mishta. Mishta. Mish de mishti y ta. Mishta. El Mishteintok ya lo había pronunciado. Mishkeutok igual. Tonatok también. Son mis notas, las que luego son borradores prácticamente. Talishnestok, que está amaneciendo, que la tierra se está aclarando. Tal de tierra, ish de superficie o de cara, nestok, que se está mostrando. Vaya, prefiero tardarme en esta sesión, pero quiero que vean la fuerza y cómo llega a florecer o qué tan florido es el idioma náhuatl. Cómo puedes entrelazar varias palabras y me han dicho que el náhuatl es aglutinante, que puedes amontonar palabras, pero toman un sentido muy bonito. Un sentido muy bonito y toma fuerza, toma cierta pasión, por decirlo así. Bueno, entonces vuelvo a repetir: tal de tierra, ish de cara o superficie, nestok, que se está mostrando. Tal ish nestok. Talishnestok. Tal ish nestok. Perdón. Talishnestok. Otra palabra es talishmiktok, que está oscureciendo. Es de manera muy metafórica. Tal de tierra, ish de cara o de superficie. Miktok es presente continuo. Miktok, que está muriendo. Entonces es tal ish miktok, tal ish miktok. Vean cómo fluye. Quiero pronunciar algo con estas dos palabras porque las siento con cierta fuerza, pero no se me vienen a la mente una frase. Totonic. Me viene a la mente
una palabra que luego usamos. Nictotonía, que es pegarle a alguien. Nictotonía. Más adelante ojalá y se nos dé la situación y pueda diferenciar entre totonic y nictotonía. Eh, Rocío, que es ahuach. Esta se me complica separarla por sílabas. Ahuach. Ahuach, que es rocío. Ahuach debe llevar algo de at, la A de at, una H intermedia y watch. Ahuach. Ahuach. Pero sería ahuach. Ahuach. Y hay rocío, o un lugar con mucho rocío es ahuachta. 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 Como verán, inclusive su servidor se le complica porque llevo 14 años fuera de mi tierra. Mi tierra, Cala Sur, Atempan, municipio. Bueno, estamos en el estado de Puebla. Ahorita solamente voy a pronunciar palabras que denotan cierto sentimiento. No voy a debatir en cuanto a si es correcto eh, la traducción o el sentido que toma. Por ejemplo, te busco es nimitztemowa, nimitztemowa, ni mitz te mowa, nimitztemowa. Esta se parece mucho a Nictemowa, bajo algo, Nictemowa, pero debes de ser muy, ¿cómo le llaman? Muy bueno hablando, o que seas nahuablante, que hables el idioma para que sepas identificar claramente esta diferenciación, esta diferencia. Nimistemowa, te busco, y Nictemowa, bajo algo. Bésame, que es Nechtempitzo, Nechten de boca, pizzo, Nechtempitzo, bésame, Nechtempitzo, Nechten pizzo. No muestro la escritura, prefiero que aprendan a pronunciarlo. Nechten pizzo, Nechten pizzo, Nechten pizzo. Te tengo cariño, ni mitztazohta, ni mitztazohta, ni mitztazohta, ni mitztazohta, ni mitztazohta. Llego a suspirar en el so. Ni mitztazohta, ni mitztazohta, ni mitztazohta. Mujer bonita, que es Suacualtzin, Suacualtzin, Suacualtzin. O para darle más fuerza, que es bonita, es Suacuacualtzin, Suacuacualtzin, Suacuacualtzin.
Eh, te amo, algunos dicen que es Nimitzasota, pero te amo es un sentimiento más fuerte, algo que nace del corazón, o de que es sentimiento puro, fuerte, bien arraigado. Entonces, te amo para mí sería Nimitzioneki, que te quiero con el corazón. Ni mitz yol neki, de querer. Ni mitz mitz yol, de yolo, que es corazón. Neki, de querer. Ni mitz yol neki. Vuelvo a repetir porque es una palabra muy fuerte. Ni mitz yol neki, ni mitzion neki. Puedes decir también, Neja ni mitzion neki, yo te quiero mucho. No, perdón, yo te amo. Ni mitzion neki. Neja ni mitzion neki. Para decir mujer de cara bonita o mujer cara bonita es Suaishqualtzin. Sua de suame. Mujeres, que es mujeres es suame. Entonces es sua de suame. Ish de cara. Qualtzin. Qualtzin de bonito. Entonces mujer bonita o mujer de cara bonita es Suaishqualtzin. Sua ish qualtzin. Sua ish ku al tzin. Suaishqualtzin. Naturalmente sería Suaishqualtzin. Voy a pronunciar una frase muy larga, pero igual de mucho sentimiento, que es te llevo en mi corazón, que es Nimitzwika Technoyolo. Nimitzwika Technoyolo. Nimitzwika, que es llevar. Tech, no, que es mi. Yolo, corazón. Nimitzwika Tech no Yolo. Te llevo te llevo en mi corazón, que es Nimitzwika Tech no Yolo. Nimitzwika Tech no Yolo. Nimitzwika Tech no Yolo. Nimitzwika Tech no Yolo. O que sueño, ni tatehtemi, ni ta te temi, ni tatehtemi, ni ta te temi, ni tatehtemi. Yo sueño, ni tatehtemi. O que estoy hablando en mi sueño, eso es ni cochtatahtoa, ni cochtatahtoa, ni cochtatahtoa. Yo hablo, estoy hablando en mis sueños. Ni cochtatahtoa. Ni cochtatahtoa. Algo que pronuncié y escribí hace rato en Facebook es Nimocuatotonía o amo Shmocuatotoni, que es de tanto pensar se te calienta la cabeza. Es de manera igual, de manera metafórica.
Nimocuatotonía. O igual puedes usarlo, me caliento la cabeza en el sol, nimocuatotonía. Pero igual nosotros, bueno, en mi tierra lo usamos como, no te preocupes, amoshmocuatotoni. No pienses tanto para que la cabeza no se te acalore o no se te caliente. Bueno, es nimocuatotonía, 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 nimocuatotonía. O para decir no te preocupes, amoshmocuatotoni, 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 amoshmocuatotoni. O para decir nos preocupamos es timocuatotonía. Pero aquí, como es plural, para los que sepan o tengan conocimiento de náhuatl avanzado, el plural al final al final de la palabra indicamos con H el plural. Bueno, nos preocupamos es timocuatotonía, timocuatotonía. Alargamos el ña con la H, timocuatotonía. Nimitztehtemia. Para decir te quiero saludar, nikneki nimitztahpalos. Nikneki es quiero, nimitztahpalos, saludarte. Nikneki nimitztahpalos. Nikneki nimitztahpalos. Nikneki nimitztahpalos. Nikneki nimitztahpalos. O te saludo, nimitztahpaloa. 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 Te saludo, nimitztahpaloa. O para decir nos queremos, timoneki. Igual aquí al final de la palabra indicamos una H para alargar la pronunciación, que es timoneki. Nos queremos, timoneki. O para decir nos amamos, timoyolneki. 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 Para decir caminamos juntos, tisenehnemi. Tisenehnemi. Nemi es de andar. Entonces, caminamos juntos es tisenehnemi. 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 El idioma es amplio. Esto es una millonésima parte de todo este idioma. Como verán, ya nos extendimos, pero espero que no en un día. El video repítanlo una y otra vez y pronuncien.
como les decía, de hecho, hasta arremeden mis palabras. De hecho, tentastamachihuacán. De hecho, tentastamachihuacán.